Y es que, nuestro compromiso tiene que ser un compromiso con Dios, pero a la luz de los evangelios, de lo que nos habla el Señor, de lo que nos recomienda el Señor a través de su santa palabra. ¿Mm? La, la conversión o metanoia a la que estamos nosotros llamados consiste en el esfuerzo por interiorizar y asimilar los valores evangélicos, ¿sí? Que contrarrestan con las tendencias dominales y presentes de este mundo, ¿no? Y es un reto tener, conservar esos valores morales y espirituales que nos enseña Jesús, ¿no? Porque hoy tenemos todo una gama de pensamientos, hoy tenemos toda una gama de pensamientos donde muchos dicen que son cristianos católicos, pero están a favor del aborto, están a favor de las uniones de personas del mismo sexo. Entonces nosotros tenemos que tener la postura realmente católica, la postura realmente cristiana, ¿no? No dejarnos guiar por el mundo, no dejarnos guiar por lo que nos puede recomendar el mundo. La conversión supone que nosotros nos despojamos, ¿no? Despojamos de los pensamientos, sentimientos y conductas, hábitos que se oponen al Evangelio, ¿no? Y eso es muy importante, ¿verdad? Por eso en los pensamientos, sentimientos y conductas es donde entra nuestra conversión, donde entra nuestra relación con Dios a través de la oración personal, a través de levantarnos y dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por todo lo que nos regala, por todo lo que nos da. No, nuestros pensamientos enfocados en Dios. Nuestra conducta. Las palabras se las lleva el viento, pero el testimonio arrastra. El testimonio arrastra. Nos acordamos de San Francisco de Asís. ¿Se recuerdan de San Francisco de Asís cuando le dijo a Fray León, sí era Fray León, que se preparara para que fueran a predicar? ¿Y qué sucedió? Le llevó, le dio una vuelta por la plaza y se devolvieron y Fray León estaba todo enojado y le dice a San Francisco, pero usted me dijo que íbamos a predicar, ya predicaste, te preparaste, dispusiste tu corazón. Pues es lo mismo, tenemos que tener esa disposición, ¿no? Y nuestra conducta principalmente, por eso es que antes de defender la fe, es primero esto, ¿no? Es primero esto. Ahora también, eh, debemos revestirnos de aquellos pensamientos, sentimientos y conductas del Señor, el hombre nuevo y perfecto. Y es que San Pablo, que es el apologista, por decirlo así, el defensor de la fe, aguerrido, bravo, ¿no? Él decía que nosotros tenemos que ser como Jesús, tenemos que imitar a Jesús. ¿Mm? ¿Y qué es imitar a Jesús? Bueno, Jesús en su amor, en su misericordia, pero principalmente en su relación de Jesús con Dios. Recuerdan que Jesús se retiraba muchas veces, ¿no es cierto? Se retiraba, se iba, dejaba a los 12 apóstoles y se retiraba a lugares largos, solos, donde podía meditar con el Padre, donde hablaba con el Padre. Ahora, también, claro, la conversión es un proceso que abarca toda nuestra vida. Es suscitado y es sostenido por la gracia que cuenta con la gracia que cuenta en nuestra colaboración. Ahora bien, que la conversión es fruto de haberse encontrado con Jesús. Esa es la conversión, encontrarse. Porque podemos hablar y decir, bueno, es que eh, ya yo tengo una relación con Jesús y de siempre, ¿no? Y porque a través del bautismo recibimos un llamado, pero es que la conversión es diaria, ¿cierto? Si yo le pregunto a ustedes, la conversión es todos los días. El acercarse, el hablar con Jesús es todos los días. Por eso la conversión y creer se implican mutuamente. Creer en Dios, confiar en Dios. El encuentro con Jesús vivo nos mueve a la fe, el cual exige conversión con un proceso permanente y constante que abarca toda nuestra vida. Es toda nuestra vida. Y eso es muy lindo, esto de convertirse, esto de creer, cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús se le apareció? Se apareció en el horizonte, en las vidas de Simón, de Andrés, de Santiago y de Juan. Y ellos lo dejaron todo, ¿se recuerdan que lo dejaron todo, todo, barcas, redes, padres, jornaleros para irse? ¿Con quién? Con Jesús, porque tuvieron ese encuentro y desde el primer momento se dieron cuenta lo importante y que
tenían que abandonarlo todo, igual somos nosotros, antes de empezar a defender la fe, antes de empezar a mirar en este aspecto, antes de decir, bueno, primero tenemos que dejarlo todo. No quiero decir que ustedes dejen su trabajo y todo y se vayan, no, ¿verdad? No tan radical de esta forma, no es que usted tiene que irse, no, pero sí despojarnos de aquello que nos aleja de Dios, ¿no? Vea qué lindo, Jesús atrajo el interés de los apóstoles, ¿m? El interés y el corazón, tanto así que los apóstoles terminaron dando ¿qué? La vida por el Señor. Todos terminaron, no terminaron de la mejor forma, ¿verdad que no? Todos terminaron ¿cómo? ¿M? ¿Cómo terminaron todos? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? ¿Cómo terminaron todos? La mayoría, bueno, prácticamente todos Mártires. terminaron como mártires. Todos Mártires. fueron Ujú. mártires. Y vea qué lindo, solo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo fue capaz de cambiar la vida de manera tan radical en ellos. Y es que nosotros tenemos que ir encaminados en esa misma línea. Dice la palabra de Dios, si ustedes quieren servir a Dios o van a servir a Dios, prepárense para la prueba, ¿no? Así que si queremos nosotros defender nuestra fe católica, si queremos meternos aquí, prepárate para la prueba, ¿no? Prepárate para la prueba. Jesús es camino, Él es conversión, y la conversión se trata de ser verdaderos discípulos, inspirados incesantemente, y dejarnos educar por el Espíritu Santo, qué importante el Espíritu Santo, por medio de la acción maternal de nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María, de modo que de modo que lleguemos a ser nosotros que otros Cristos. Por eso les digo que esto es muy importante, queridos hermanos y hermanas, antes de empezar en cualquier ministerio, antes de empezar, nosotros primero tenemos que cuidar esa relación con Cristo y saber que estamos en tiempos muy difíciles, saber que ser católico hoy no es fácil, o será que es fácil ser católico, no es fácil. Sería bonito que fuera fácil, pero no es fácil. Ahora, cuando yo les hablo de esta conversión, de esta relación con Dios, esta relación sacramental, esta relación, ¿no? También les digo, queridos hermanos y hermanas, que cómo vamos a defender lo que no conocemos. ¿Mm? Si no conocemos nuestra fe católica, si no conocemos la iglesia, ¿cómo vamos a defenderla? ¿Y para qué yo les voy a decir, vale, hermanos, las herramientas? No, primero tenemos que conocer nuestra iglesia. La mayoría de católicos no conocemos qué, la iglesia. Y eso es una realidad. Es un privilegio ser católico. ¿Mm? Claro, pero vamos, ser católico no basta. Necesito instruirme, conocer mi fe para poder vivirla. Es muy fundamental leer la Biblia y principalmente ¿qué? El catecismo de la iglesia. Descubrir los tesoros, conocer mi fe para amarla, ¿no? Más y más cada día, para poder defenderla con la verdad, sin odio ni resentimientos, siempre de forma misericordiosa. Eh, Dante Urbina lo hablaba, ¿no? No podemos nosotros tratar de defender nuestra fe con imposiciones y mucho menos ser soberbios. Y eso me gustaba mucho que lo aclaraba y lo decía y lo recomienda Dante Urbina. Pero también nosotros tenemos que conocer a la iglesia y saber que nosotros como católicos, incluso la iglesia tiene tres pilares fundamentales y esa es una de las cosas que se pueden decir como herramientas. ¿Y cuáles son los tres pilares de la iglesia? Bueno, los tres pilares de la iglesia son la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Vamos a ver. La Sagrada Escritura sabemos que es la santa palabra de Dios. La tradición va más allá. La iglesia sigue moviéndose por medio del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no solo nos basamos en la santa palabra de Dios, sino también en escritos de nuestros padres de la iglesia, en las encíclicas papales, en las enseñanzas que se han venido dando durante 2000 años. El magisterio de la iglesia es el que resguarda, ¿no? Es el que enseña, pero cuando hablamos de magisterio, tenemos que entender que el magisterio, ¿qué es? Es el Papa y los obispos. El Papa y los obispos con plena autoridad apostólica. El Papa
y los obispos tienen, ¿qué? Autoridad apostólica. Por eso ellos son los que interpretan y nos dicen a la luz a la luz de lo que ellos estudian, disciernen, ¿no? Que, que son años, que son concilios incluso, nos dicen cómo y en qué debemos creer, ¿no? Aquí ni Juan Terán, ni Oscar Pay, nosotros no podemos interpretar la Biblia. No. ¿Por qué? Porque para eso está el magisterio. ¿Y qué es el magisterio? El magisterio es el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, la primera herramienta tiene que ser la palabra de Dios. A la luz de la palabra, pero con la palabra de Dios complementada con el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué les digo el catecismo de la Iglesia Católica? Porque ustedes en el catecismo de la Iglesia Católica encuentran todo, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Saben ustedes que hay 44 dogmas aproximadamente, y 4 de ellos son marianos, ¿no es cierto? 4 son marianos. Entonces, dentro de la dogmática, ¿no? Dentro de la dogmática podemos encontrar muchas cosas. Por ejemplo, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero eso, ¿quién lo definió? ¿Quién definió estos dogmas? ¿Quién define los dogmas marianos, ¿no? Si no es el magisterio de la iglesia. En Dei Verbum, dice en Dei Verbum del Concilio Vaticano II, nos habla que la iglesia no solo interpreta eh, la Sagrada Escritura, no, también interpreta la tradición, ¿no? La tradición. La iglesia es la que se encarga de esto, de la interpretación. Por eso la iglesia nos deja tantos documentos, ¿no? Nos deja muchísimos documentos. Lo que pasa es que nosotros, no, yo creo que es casi que está difícil que nos alcance la vida para poder leer todo lo que tiene, todo lo que a través de la historia de la iglesia nos ha dejado. Sin embargo, hay tantas recomendaciones. Pero la primera recomendación es el catecismo de la Iglesia Católica. Conocer nuestra doctrina. Y en el catecismo de la Iglesia Católica es el complemento principal para defender nuestra fe católica. Esa es la herramienta de herramientas para defender nuestra fe católica. ¿Por qué? Porque yo como católico no puedo predicar lo que a mí se me venga a la mente, ¿verdad que no? No, yo para predicar primero tengo que informarme qué es lo que dice la iglesia y cuál es la posición de la iglesia. Por eso, en muchas de las cosas que yo puedo encontrar, en muchas de las herramientas, está el catecismo, están las encíclicas y principalmente también los padres de la iglesia. ¿Qué dice San Agustín? ¿No? ¿Qué dice San Cirilo de León? ¿Qué dice San Atanasio? O sea, ¿qué dice? Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, eh, es que conocer nuestra fe y amarla, es poder defenderla. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es poder, pero para eso, como les digo, primero conversión, primero conocer nuestra iglesia, primero saber por dónde va el orden y cuál es el orden que tenemos que tener. Eh, bueno, continuamos con esto. Y algo muy lindo, la iglesia nos ayuda, ¿no? Y la iglesia normalmente siempre nos está ofreciendo cursos y estudios bíblicos dentro de qué, en nuestras parroquias, o están como estos grupos. Pero el catecismo de la iglesia católica, por ejemplo, ¿qué nos puede hablar el catecismo? Bueno, que Cristo es la cabeza de la iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es templo del Espíritu Santo, Cristo y la iglesia son Él, y Cristo, bueno, y hay muchas formas. La iglesia es una con Cristo, ¿no? La iglesia nos puede hablar de mucha mariología o cristología. Y esto nosotros tenemos que buscar, buscarlo, buscarlo y por favor, de verdad, estudiar siempre el catecismo de la iglesia. Eh, Ahora bien, hay algo muy bonito y es que nosotros tenemos que, como le digo, no solamente es querer defender, sino también vivir nuestra fe.
Eh, por eso es que los padres de la iglesia eran tan bravos a veces. Ustedes se acuerdan de San Agustín, ¿no? Y se acuerdan también de los arrianistas, ¿verdad? De los herejes. Y a mí alguien me decía, y alguien piensa que las herejías son modernas, ¿verdad? Juan Terán y mis hermanos. Y no, las herejías son tan viejas como básicamente empezaron desde el principio del cristianismo, ¿no? El arrianismo, por ejemplo, trataba de poner a un Jesús eh, de que Jesús era medio Dios y medio hombre. ¿No es cierto? Y no, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. También hay algo muy importante. Nosotros debemos aprender de aquellos que son bastante preparados en la materia, ¿no? A veces una de las herramientas también muy fundamentales y que podemos aprender mucho es de aquellos que enseñan de una forma, por decirlo, una forma tan correcta como el padre Luis Toro, ¿verdad? A mí, bueno, yo les comento que yo conozco al padre Luis Toro en persona. Y del padre Luis Toro, si ustedes ven un video, por ejemplo, un video, ustedes toman apuntes, aprenden muchísimo el padre Luis Toro. De Dante Urbina. Dante Urbina tiene bastantes programas donde uno realmente aprende. Y hay canales como Huella Católica, donde también se aprende muchísimo, ¿no? Pero principalmente yo también les invito a ustedes, si tienen dentro de sus posibilidades, estudiar, digamos, casi siempre las parroquias o dentro de eh, por decirlo así, de las conferencias, sí, dentro de los episcopados, siempre dentro de una diócesis, siempre hay oportunidad para estudiar, ya sea algunos, por lo menos, un poquito de teología básica, ¿no? Y esto es muy importante, o por lo menos los cursos que se están dando dentro de algunas parroquias, que sean cursos de apologética, eso es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque debemos prepararnos bien. No podemos salir ahí afuera, ¿no? Sin prepararnos bien. Tenemos que prepararnos bastante. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que pienso yo que son fáciles de, de evangelizar, ¿no? Porque al final la apologética o la defensa de la fe es tener la caridad, es tener esa caridad, ese amor por aquel prójimo y enseñarle, ¿no? Porque yo creo que todos estamos bien seguros de que estamos en la iglesia de Cristo Jesús, ¿sí o no? La verdadera iglesia. Y por ejemplo, uno de los temas que a veces se toca es mm, la autoridad o Pedro, o las llaves de cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Y estos son temas que son también fáciles de abordar, ¿no? Que hay mucho sustento bíblico. Otra puede ser lo que es los temas sacramentales, por ejemplo, el, el sacramento de la reconciliación, los temas marianos, son muy importantes. Si ustedes van a meterse en algún momento en el mundo de la apologética, la defensa de la fe, tienen que prepararse muy bien en los dogmas marianos. Porque si hay algo que se ataca muy fuerte es los dogmas, ¿no? Los dogmas, la maternidad divina, María, la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Santísima Virgen, ¿no? Y me falta uno, me falta uno. Eh, y son dogmas que hay que defender, pero hay que estudiarlos, entre otros, la Eucaristía, tantísimos temas que también nosotros tenemos que estudiar, ¿no? Y en este sentido, queridos hermanos y hermanas, en este aspecto, sí, yo les puedo recomendar de primera entrada también que empiecen a leer un poco de los padres de la iglesia, que lean un poquitico las enseñanzas de San Agustín, ¿no? Y que lean San Cirilo León, por ejemplo, se los puedo dejar de tarea, que lo lean, que lean los padres de la iglesia, porque es que
cuando uno escucha, por ejemplo, un hermano separado, un protestante, hablando, ¿no? En contra de la iglesia, se le caen los argumentos cuando vemos a los padres de la iglesia en el primer siglo, en el siglo primero, en el siglo II, defendiendo la iglesia tan fuertemente, ¿no? Como San Cirilo, defendiendo la catolicidad. Y es que o, los católicos no nacemos después de este emperador, ¿no? De- ¿Cómo es que de, ¿cómo es que se llama el emperador? Ya se me fue. De, Constantino, de Constantino, Constantino, dice. sí. No fuimos después de Constantino, ¿no? Que eso es lo que se dice. No, ya los primeros padres de la iglesia, del primer siglo, hablan ya de, de la iglesia católica, hablan del catolicismo, hablan a la luz de la doctrina. Por eso es que hay algo muy lindo y es que el magisterio de la iglesia ha venido interpretando y nos ha venido guiando durante 2000 años. Ahora, también quiero hacer un comentario sobre el sínodo, ¿verdad? De la sínodo. Yo sé que muchos están asustados con el sínodo, ¿sí o no? Hasta yo estaba un poco asustado con el Eso sínodo. le iba a preguntar, pero bueno, ya se adelantó, hermano. Sí, hasta yo estaba un poquillo asustado con el sínodo. Porque ya nos queda, ¿qué dice mi hermano? ¿Nos quedan 10 minutos o cuánto? Me parece que 15, pero siga nomás que igual nos empatamos. Ya llegó mi hija. Y con el tema del sínodo, pues nos asustamos mucho porque hay temas muy candentes dentro del sínodo, ¿no? O sea, hay temas muy fuertes, por ejemplo, eh, hablemos del diaconado femenino, del sacerdocio femenino, del divorcio, de bendiciones a parejas del mismo sexo, celibato y entre otros temas, hay verdad que son muy fuertes. Y eso asusta a cualquiera, ¿no? Eso asusta a cualquiera porque vemos que en el sínodo no solamente participa el Santo Padre, en algunos momentos, sino los obispos, cardenales, qué sé yo, todo, laicos, eh, religiosos, religiosas, protestantes, hay de todo ahí. Y sabemos que a nosotros se nos hizo como, bueno, se nos preguntó hace alrededor que quizás de 3 años o menos. Se nos preguntó y se nos pidió opinión. Pero mi padre espiritual, que es el padre Esteban Badenos, que está en el grupo está en el grupo, ¿verdad? Que es uno de mis padres espirituales, él le decía, no se preocupe, no se asuste, porque esto no tiene vinculación, esto no es vinculante. La iglesia escucha, pero no es vinculante. Y hay una exhortación que también hacía el padre Esteban Badenos y a mí y he escuchado de otros obispos, y es que tenemos que tener la fe, que es el Espíritu Santo que guía a la iglesia. Si en 2000 años la ha guiado, ¿por qué no la va a guiar, por qué no la va a guiar en el 2023? Pero nos asustamos y ahí es donde a veces perdemos también nuestra fe en Dios, en ese Dios tan hermoso, en ese mismo Dios que es el alfa, el omega, el principio, el fin. Y es que se nos cae a veces tanto la fe, ¿verdad? Se nos cae la fe en ese Cristo que sana, no que sanaba, no, Jesús no sanaba, Jesús sana, Jesús liberta, es el mismo, Jesús no cambia. Yo puedo cambiar como persona, Jesús no cambia. Y por eso es tan importante también entender, ¿verdad? Que es Jesús el que lleva a la iglesia, que es el Espíritu Santo que la guía. Sí, que está el Papa, que está el Vicario de Cristo, pero Jesús es el Espíritu Santo que viene moviendo esta iglesia que debemos nosotros amar, que debemos rezar, que debemos rezar tanto por el Santo Padre, que debemos rezar nosotros también por nosotros mismos, para que Dios nos dé más caridad y nos haga menos jueces. Por eso es que les hablaba de la relación con Cristo, les hablaba de esta relación que hay que tener con el Señor, ¿no? De esta fe que debe ser inamovible en Dios. Porque si no vivimos nuestra fe, si no tenemos esta relación, si no tenemos esta relación con Cristo, queridos hermanos y hermanas, no podemos defender la fe, no podemos defender la iglesia. Y como les decía a ustedes, conocerla, principalmente conocerla. Y esto no es de la noche a la mañana. Usted no va a conocer la iglesia de la noche a la mañana. Se puede llevar mucho tiempo, se puede llevar años, ¿no? También es importante
que si nosotros queremos empezar en este camino de defender nuestra iglesia, es prepararnos, es hacer las cosas y no apresurarnos tanto. A mí me ha tocado ver a veces personas debatiendo y uno sale dolido, porque uno dice, le faltaba, le faltó. Yo soy uno que a mí particularmente no me gusta debatir, no porque no pueda debatir, sino porque yo no sé, tal vez los hermanos, ¿verdad? Aquí presentes, eh, tantas veces bonito hablar, ¿no? Y traerte y exponerlos para mayor beneficio muchas veces, ¿verdad? Pero yo admiro muchísimo a los apologistas. Busquen apologistas como José Garro. Ahí ustedes pueden buscar a José Garro, apologeta católico, en YouTube. Pueden buscar a Dante Urbina, pueden buscar al padre Luis Toro, pueden buscar al doctor Fernando Casanova. ¿Se acuerdan de Fernando Casanova? Yo lo conocí hace casi 20 años que vino a Costa Rica. Y esto es muy importante, muy importante. No sé si queda, creo que quedan como 10 minutos. No sé si si van a dar un pequeño break o si vamos a comentar un poquito. Yo creo que si algún hermano tiene algún aporte, me parece, ¿no? Alguna pregunta, sería bueno aprovechar este tiempo, ¿no? Yo mismo, yo O mismo, algún... yo mismo, yo mismo, yo mismo. Adelante, adelante, hermano. Ok. Harry, de tantas cosas y muy interesantes, por cierto, de las que hablaste, me quedó algo realmente importante. Mencionaste más o menos los momentos cuando los hermanos separados a nosotros nos cuestionan y más por y más por los dogmas, se meten directo a los dogmas Sí, y, y así como lo dijiste. Pero hay algo importante. Normalmente es porque es así, normalmente en nuestros trabajos, en, en las escuelas, los jóvenes en las escuelas, normalmente cuando tú te nombras que eres católico, sabes que eres católico, normalmente ellos nos cuestionan a nosotros. Ellos nos cuestionan a nosotros y nos dicen, oiga, ustedes hacen cosas que no están en la Biblia. Ustedes cosas porque en la Biblia no lo dice y ustedes los hacen. O sea, y realmente, si no estamos preparados, nos quedamos y nos meten los goles. Y comenzamos a meter los goles y nosotros comenzamos a recibirlo. Pero hay algo que yo he aprendido en este corto caminar que tengo yo en la apologética, que es muy corto, apenas voy para 5 años, entonces algo que he aprendido, que en vez de que tiren las balas de allá hacia acá, por qué tú como católico no tiras las balas de aquí hacia allá, de a donde nosotros hacia donde ellos? Porque a la diferencia de estos es esto. Normalmente, si un católico bien preparado te tiran las balas, tú tienes escudo para proteger. Y sabes que toda pregunta que ellos te hagan, la Iglesia Católica tiene una respuesta. En cambio, en cambio, cuando tú tiras tus balas desde aquí hacia allá, o tus argumentos de aquí a allá, ellos, aunque pueden estar muy preparados, pero no tienen argumentos en preguntas que realmente nosotros podemos decirle, hey, ¿quién fundó tu iglesia? Solamente el primero, ¿quién fundó tu iglesia? De que te dicen, de que yo por ahí he escuchado respuestas de que no, mi iglesia viene desde que Jesús subió al cielo en Pentecostés, desde ahí, porque mi iglesia es pentecostal. Y o sea, he escuchado respuestas que realmente son bastante incoherentes. Esa. Otra pregunta que nosotros como católicos podemos hacer es sencillamente, y esa Biblia que tienes en la mano, debajo del brazo, ¿de dónde vino? ¿Cómo se formó? ¿Por qué se formó? ¿Cómo fue la formación de ese canon bíblico? ¿Sabes quién le puso versículos? ¿Sabes quién le puso
capítulos. O sea, y cuando tú le haces esta clase de preguntas, ¡boom! Y ya si te quieres adentrar un poco más y en las preguntas ya un poco más así teológicas, bueno, no, creo que no son teológicas, un poco más históricas, cuando ellos hablan y te dicen, no, la doctrina de solo escritura. Cuando te hablan de la doctrina de solo escritura, y he escuchado a muchos por allí diciendo, no, eso no es una doctrina, es un principio. Entonces, cuando te hablan de que es el principio de solo escritura, Harry, y, 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 y hermanos, los que estamos aquí, cuando te hablan del principio de solo escritura, realmente entonces se meten un tiro en el pie, por decir así, porque si es un principio es creado por el hombre, es un pensamiento creado por el hombre, entonces quiere decir de que, entonces quiere decir de que más a favor de nosotros cuando hablamos nosotros de la tradición oral. Entonces, porque ellos dicen que no es la tradición escrita, nosotros decimos es escrita oral y el magisterio de la iglesia, y el magisterio de la iglesia. O sea, realmente no tienen argumento cuando nosotros disparamos de aquí hacia allá y se quedan sin argumentos. Y yo pienso de que, como tú dijiste, yo soy igual que tú, a mí no me gusta debatir, pero no es porque no pueda, pero es algo de que, pero en el momento de que sí, y eso sí me lo enseñó mi maestro, por decir así, el hermano Roquel Cárdenas, él me dijo, en el momento que usted, en el lugar donde usted esté, y alguien venga y le diga, ustedes son idólatras, ustedes tienen que tener sangre para decir, respete, ahí sí, usted parece bonito, respete. O sea, ¿por qué? Porque eso es algo demasiado ofensivo para nosotros como católicos, demasiado ofensivo. Así que pero bueno, es algo, y para ya finalizar, yo he estado en los la última semana, llevo como 2 meses más o menos en eso, escuchando al hermano Santiago Alarcón, una persona ya tiene el año exactito de haberse convertido al catolicismo. Y entonces él le gusta hacer tantas preguntas trampas, por decir así, que ahí que se quedan los hermanos, los protestantes se quedan, por lo menos, ¿qué entiende del Juan 20? De Juan 20 sobre la confesión de los pecados. O sea, y se habla de tienen tantas interpretación que realmente no. Pero es muy recomendado. Dale, Harry, por ahí vamos a estar en contacto. Vamos a seguir en contacto ya en WhatsApp y felicidades. Me encantó el tema. Y aquí yo puedo seguir, pero no. Ahí yo sé que quieren seguir hablando. Hasta No, no, luego. sí, sí, más bien Bueno, muchas gracias por el aporte. Y decirle que si alguien quiere que en algún momento que le envíe estudios sobre cualquier tema, vea, yo les voy a decir algo muy breve, y para darle campito a la hermanita. Vea, a veces nosotros tenemos que ser sencillos, pero como dice el hermano Oscar, es que hay que ser audaz también. Por ejemplo, un día me decía un hermano protestante, pero ¿por qué ustedes dicen que María es madre de Dios? Y yo le digo, porque María es madre de Dios y lo dice la escritura. Lo vemos cuando Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y Señor solamente se le decía a Dios. Pero yo no me fui tanto por ese lado. Se lo expliqué de esta forma tan sencilla. Le digo, María es madre de Dios porque Jesús es verdadero Dios y verdadero y verdadero hombre. hombre. Pero entonces me decía, pero entonces, ¿cómo madre de Dios? Le digo, María no es madre de Dios creador. Y nosotros tenemos la clave muchas veces en nuestras oraciones, en el rosario. María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Se lo dije así al protestante y me dice, ya lo entendí. Ya lo entendí, me dijo, y yo me quedé así tan sorprendido. ¿En serio ya lo entendió? Me dice, sí, ya lo entendí. Así como usted me lo está explicando, lo entendí. Hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Ok, entonces Jesús es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y lo entendió y se fue muy satisfecho, no tuve que darle un discurso. Bueno, adelante, hermana.
que le iba a decir que usted tiene razón, porque muchos de nosotros no nos capacitamos, o sea, no vamos un poquito más allá, no tanto para defendernos de nuestros hermanos separados, sino para tenerlo nosotros mismos como un conocimiento más amplio de por lo menos de las escrituras, de saber los orígenes, o sea, la génesis de todo, pues. Yo lo veo desde esa perspectiva, o sea, que la capacitación de nosotros, que nosotros mismos busquemos esa capacitación para poder nosotros también guiar a nuestras propias familias, ¿sí? Nosotros que por lo menos yo soy mamá de 2 jóvenes y también eso pienso que mientras yo más me capacite, mis hijos aprenden un poco más de lo que es en realidad esto, nuestro, nuestras creencias, pues. Ese es mi concepto. Es que por eso es muy importante nuestro testimonio y realmente vivir nuestra fe. Porque cuántas veces le pregunto a unas personas, ¿ustedes creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿Usted lo cree? Sí, sí, yo lo creo. Pero muchas veces las iglesias están vacías. En la hora santa, el sagrario casi siempre pasa solo. Entonces, ¿creemos realmente que Cristo está en la Eucaristía? ¿Creemos? ¿No? Dimensionamos que la Eucaristía, dimensionamos que la Eucaristía es Jesús, que es el cielo bajando. ¿Realmente lo creemos? ¿Creemos esto? ¿No? Porque tenemos que reflexionarlo, ¿no?